Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, queridos amigos de Proyecto Católico. Nuestro Señor Jesucristo, en contra del pensamiento del mundo, nos puso un modelo de vida, un modelo de santidad, que choca a la mente del ser humano. Él nos va a decir que si queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que hacernos como niños. Y en la conversación que va a tener con Nicodemo, cuando le dice que para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo, y Nicodemo no lo entendía, a pesar de ser un hombre de religión. Entonces, aquí también va a surgir una idea protestante. Ellos van a creer que los niños no necesitan bautizarse, porque ellos van a creer que los niños no tienen pecado. Y como lo ha dicho aquí Jesús, que para entrar al reino hay que hacerse como niño. Y ellos van a comprender, los hermanos separados, que pues ya un niño de esta manera no necesita pues bautizarse. Así lo encontramos en el texto que San Mateo nos va a ofrecer ahí en el capítulo 18, versículo 3. Dice el Señor: les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Luego, Mateo, en el capítulo 19, versículo 14, va a decir algo similar. Dejen a esos niños y no les impidan que vengan a mí. El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No dice el texto que el reino de los cielos es de los niños. En ninguno de los dos textos que leemos. Lo que más bien nos dice que si no cambiamos o no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Entonces hay una necesidad de tener el espíritu, la forma de ser de los niños. No es porque solamente ser niño, pues tener 5 años, 4 años, no. Es el ser interior de la persona. Y aquí Cristo, miren cómo es que también nos va a decir, nos va a invitar a una acción que tenemos que ejercer los hombres. El hecho de cambiar, de trabajar nosotros, el hacernos, el obrar como niños. No solamente va a ser la fe, se nos está pidiendo aquí una transformación que debe nacer de la persona, de cambiar, de trabajar en hacer un cambio en nuestro interior. Obviamente, con la gracia de Dios. No es que el hombre con sus propias fuerzas lo va a hacer como enseñaba por allá, siglo IV, siglo V, un presbítero, Pelagio, a que combatió fuertemente San Agustín. Este Pelagio decía que por las solas fuerzas naturales del hombre, se podría salvar. Y no fue así, sino que también interviene la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no podemos hacer estos cambios. No podríamos hacernos como niños. Pero, a pesar de ello, con la creencia de un gran sector del protestantismo que enseñan que el ser humano, el niño, no debe bautizarse por estos motivos que acabamos de explicar. Contrariamente, el protestantismo también enseña que nadie es bueno, que todo el mundo se pervirtió. Y eso va a nacer de Martín Lutero, ¿no? Pero antes de ver eso, podríamos también nosotros creer, pensar, como hay otros textos que nos dicen que hay otras formas también de que podemos entrar al reino de los cielos, como nos enseña
Jesucristo ahí en las bienaventuranzas. Por ejemplo, aquí en Mateo 5, versículo 3, nos dice Jesús: felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí está hablando de personas adultas. Luego, versículo 10 también nos dice algo similar: felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, no es que uno va a ser niño, no, porque Cristo nos dice que también las personas que tienen interiormente esa pobreza espiritual, de, de no vanagloriarse, de no hacerse soberbio, de no ser el orgulloso que todo lo puede, que todo lo sabe. Bien, esas personas que vienen a una humildad de sus actitudes de vida, esas personas también entran al reino de los cielos. Entonces no tiene por qué la persona, digamos, llegar a volver a ser niña, ¿no? Inclusive aquí, felices los perseguidos, de ellos es el reino de los cielos. Es decir, todos aquellos que obran por evangelizar, por llevar el reino de los cielos, están haciendo una obra de misericordia, de enseñar, de compartir el reino de los cielos. Esas personas que hacen ese trabajo también entrarían al reino de los cielos. No es que solamente los niños, y que por ende no tendrían que bautizarse. Luego ahí Jesús mismo también nos dice, Mateo 5, versículo 9, felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Trabajar, obrar, es lo que nos pide Jesucristo. Bien, entonces, como también les decía, hay una enseñanza de Martín Lutero y que luego va a profundizar mucho más todavía Juan Calvino, los padres de la Reforma Protestante, en el sentido que el ser humano se pervirtió. Y si el ser humano se pervirtió en su totalidad, como ellos enseñan, entonces un niño también estaría pervertido. Y por ende, como vamos a ver en un momentito más, también tendrían que bautizarse a los niños. Vamos ahí a lo que nos enseña y nos dice la Biblia, el texto que toman los hermanos separados y que les ha servido a ellos para querer justificar lo que ellos llaman la depravación total de la persona, del ser humano. En Romanos capítulo 3, versículo 9, Martín Lutero con Juan Calvino van a entender que la persona está completamente depravada, todo su ser, su cuerpo, su alma, su inteligencia, que ellos no pueden hacer nada, el ser humano. Romanos 3, versículo 9 al 12, leemos. ¿Tenemos entonces alguna superioridad? Pregunta Pablo. Sí y no. Acabamos de demostrar que todos los judíos y no judíos están bajo el dominio del pecado. Como dice la Escritura, no hay nadie bueno, ni siquiera uno. No hay ninguno sensato, nadie que busque a Dios. Todos se han extraviado, ya no sirven para nada. No hay quien obre el bien, ni siquiera uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ni siquiera hay uno que obre el bien. Esa fue la mentalidad, la visión así reducida, selectiva de Martín Lutero y de Juan Calvino. Y eso es triste, porque vamos a ver que el Evangelio, nada más para citar el Evangelio, capítulo 1 de Mateo, nos dice que San José era un hombre justo. Luego Lucas, el capítulo 1, cuando nos presenta a Zacarías y a su esposa Isabel, nos dicen que eran personas justas. El mismo Salmo número 1, el primer Salmo número 1, nos dice que el hombre justo, nos habla del hombre justo, ¿no? Que está al lado del río y que todo le sale bien al hombre justo. Y así vamos a encontrar muchos salmos que nos hablan del hombre justo.
Entonces hay un mal entendimiento aquí, lamentablemente, del protestantismo, de tener selectivo unos textos, y que esto pues ha llevado a creer que el hombre no necesita realizar ninguna obra de ningún tipo para salvarse, y porque todo lo que el hombre haga, todo va a estar ensuciado por el pecado que tiene, y de ahí necesita la salvación de Cristo. Y nosotros no negamos eso, que Cristo ha venido a salvarnos, que ha dado su vida para salvarnos, y que necesitábamos de la salvación de Cristo, de su redención ahí en la cruz. Pero que el hombre esté completamente depravado, eso no lo dice ni lo enseña la Biblia. Por el contrario, enseña que hay hombres y mujeres justos ante Dios. Y vamos a ver textos que justamente nos van a enseñar que Dios nos va a hacer justos, y que sí, es verdad que hemos sido concebidos en pecado, que nacemos en pecado, pero que a la vez Dios nos va a transformar y nos va a regenerar. Y eso es lo que encontramos, por ejemplo, aquí en el Salmo 51, versículo 5. En otras Biblias está en el versículo 7. Y lo que nos dice el Salmo 51 es lo siguiente: he aquí yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. Si así nos dice el Salmo, la Biblia, eso quiere decir que hasta los niños nacen con maldad, nacen con pecado. Incluso desde la misma concepción, desde ese mismo segundo en que el alma llega a la unión del óvulo con el espermatozoide, y que dejan de ser estas dos células y aparece un nuevo ser. Desde ese momento, el alma de la persona ya es manchada por el pecado original. Pero sin embargo, el mismo Salmo nos va a enseñar que Dios ha previsto y el hombre quiere que tener esta santidad. Y es lo que nos dice el versículo 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva en mi interior un firme espíritu. El hombre tiene esta ansia de la santidad, de la pureza de corazón, que es la santidad, y de tener una regeneración interior del alma, en su espíritu. Y eso es lo que Ezequiel antes, también, antes de que Cristo venga, nos va a enseñar que por el bautismo, no dice aquí expresamente el bautismo, pero ya hace una prefiguración del bautismo, que por medio de él vamos a recibir el Espíritu Santo y se nos va a purificar de nuestros pecados, se nos va a hacer puros. Vamos a Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí el texto de Ezequiel, encontramos agua, encontramos espíritu, que en un momentito más vamos a ver que Cristo nos va a invitar, que vamos a renacer del agua y del espíritu, y que ahora, con esta regeneración del alma, nos dice Ezequiel aquí, hablando por parte de Dios: y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Ahora, regenerados, ya podemos hacer obras, las obras morales, las obras de misericordia. Entonces aquí existe una grave contradicción
en el mundo del protestantismo. Todos sí necesitamos que se nos regenere, sí, necesitamos todos que se nos bautice. Y eso es lo que Cristo, como decía, lo va a enseñar. Y lo va a enseñar aquí en esta conversación que tiene con Nicodemo, este maestro reconocido del pueblo de Israel del tiempo de Jesús. Y miren esta conversación que van a sostener. Estamos en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 3 y siguientes. Jesús le contestó, o sea, a Nicodemo, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, desde arriba. ¿Se acuerdan que antes estábamos leyendo de que los que se hacen como niños, esos entrarán al reino de los cielos? Y aquí Jesús nos está diciendo la forma, el medio, cómo podemos llegar a esa niñez espiritual, a esa infancia espiritual, a ese nuevo nacimiento espiritual desde arriba, de lo alto, del cielo, es decir, de parte de Dios. Versículo 4 y siguientes. Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? Jesús le contestó, en verdad, esta es la segunda vez que le dice en verdad te digo, el que no renace, o sea, el que no vuelve a nacer, o sea, la regeneración, el que no renace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Agua y espíritu, bautismo. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo, desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sí, para volver a ser niños hay que volver a nacer. Es lo que Cristo nos está invitando. No es que los niños no necesiten el bautismo. Todo ser humano para poder entrar al reino de los cielos necesita bautizarse. Obviamente creer en Cristo y bautizarse. El que cree en mí se bautice, ese se salvará. Marcos capítulo 16, versículo 16. Entonces que no se diga que los niños no necesitan bautizarse. No, eso está en contra de la misma Biblia. Ahora, ese es el extremo del protestantismo, pero también hay otro extremo, el del mundo de hoy, del modernismo, que para el modernismo todos son buenos, que todos se van a salvar, que no hay pecado. Es más, dentro de la iglesia, como que ya el pecado ya es algo lejano, que ya no existe. Incluso ya muchos ya no se confiesan. Incluso muchos dicen que Dios es todo misericordia y que va a perdonar a todos. No, Jesucristo dice que para entrar al reino de los cielos hay que cambiar y hay que hacernos como niños. Él quiere también nuestra participación, que colaboremos con Él, con ese don que nos dio allí en la cruz, muriendo por nosotros, para redimirnos del pecado. Entonces necesitamos bautizarnos, pero este bautismo nos llama a un cambio de vida, como lo que hemos escuchado. Y así Jesús nos va a enseñar aquí en el texto del Evangelio que ahora les quiero compartir. Les anuncio el Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Está tomado el capítulo 18, versículo 1 al 14. En aquel momento, los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí mismo. Versículo 10. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños,
porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. Versículo 12. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿no deja las 99 restantes en la montaña para ir a buscar a la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará por ella que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Padre no quiere que ninguno se pierda y por eso nos está invitando a que volvamos a la infancia espiritual, a la niñez espiritual y que trabajemos con Él, que nos da su gracia para santificarnos. Pero también queda de nuestra parte orar, los sacramentos, tener estas actitudes, estar meditando constantemente como lo hacía la Virgen María, cuando veía los milagros de Jesús, los actos de Jesús, estos misterios de la vida de Jesús que veía, y ella los meditaba y seguía ella pues este modelo de vida de santidad. Estamos llamados a eso. Cristo, hermanos, nos está llamando a un cambio, es decir, a la conversión de nuestras vidas. Y todos los días tenemos que crecer para ser niños. De esta manera entraremos al reino de los cielos. El Señor Dios Todopoderoso los bendiga y los guarde siempre.